Cordial saludo. Los siguientes integrantes, Gustavo Adolfo Alegría Pino, Luis Edipe Estupiñán, Libardo Antonio Osme y Gustavo Adolfo Campo, presentaremos el caso de Pepe Juan acusado por el delito de hurto simple en una tienda, en el cual se evidencian diversas irregularidades procesales que vulneran los principios del debido proceso y la defensa. Tenemos la introducción, analizaremos cuáles son los principios del derecho procesal violados, cómo debieron aplicarse correctamente para garantizar un juicio justo, qué acciones deben tomarse para las irregularidades en la audiencia y qué implicaciones legales y éticas surgen de tales violaciones de los principios del derecho procesal. Tenemos el resumen del caso. Pepe Juan fue acusado por el delito de hurto simple presuntamente ocurrido en una tienda local. Los actores del proceso son Juan o Pepe, el acusado, Laura, la fiscal, David, el abogado defensor y María como testigo ocular. Durante el proceso se presentan tres irregularidades. La primera, el abogado de Pepe o Juan ha tenido dificultades para comunicarse con su cliente antes de la audiencia. Además, se le ha negado el acceso a la evidencia clave presentada por la fiscalía. El juez a cargo del caso ha mostrado un sesgo evidente hacia la fiscalía, interrumpiendo frecuentemente al abogado defensor, permitiendo objeciones continuas de la fiscalía, mientras que limita las objeciones de la defensa. La fiscalía ha presentado como prueba un video de seguridad de baja calidad que supuestamente muestra a Pepe Juan en el lugar del hurto. Sin embargo, la autenticidad del video ha sido cuestionada y el abogado defensor no ha tenido la oportunidad de informar adecuadamente su admisibilidad. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Libardo Antonio Osme González y siguiendo con el ejercicio, el tema sobre principios del derecho procesal vulnerados, donde principios del debido proceso, el artículo 29 de la Constitución Política de 1991 regula, bajo el concepto general del debido proceso, otra serie de principios que se encuentran subsumidos dentro de dicho concepto, como lo son los principios de universalidad, legalidad, juego natural, presunción de inocencia, no juzgamiento dos veces por la misma causa, non bis in idem, legalidad de la prueba, impugnación de las providencias, favorabilidad en materia penal, derecho a la prueba, contradicción. Asimismo, la Constitución Política establece que nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes resistentes al acto que se le imputa ante juez o tribunal competente y con observancias de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Los derechos vulnerados son: el juez no ha sido imparcial. Si un juez no ha sido imparcial, una de las partes puede presentar una solicitud de inhibición o recusación. Esto se hace cuando se tienen razones para creer que el juez tiene un interés directo o indirecto en el caso o ha prejuzgado, o que puede ser una violación de los derechos de Pepe. Vulneración: el juez interrumpe al defensor y favorece las intervenciones de la fiscalía. Esto afecta la confianza en la administración de justicia con el debido proceso. Derecho a la defensa. Este derecho fundamental de toda persona a ser oída y a defenderse adecuadamente durante un proceso judicial. En el caso de Pepe, el administrativo presenta sus argumentos contradiciendo las pruebas en su contra. El debido proceso. El debido proceso, en su conjunto de garantías jurídicas que aseguran que cualquier procedimiento se lleva a cabo de manera justa y respetando los derechos de las personas, en este caso se vulnera totalmente los derechos de Pepe. Negación, acceso a la justicia. La denegación de justicia ocurre cuando un tribunal se abstiene o retrasa injustificadamente su obligación de impedir justicia, ya sea por no resolver un caso, por demoras excesivas o por obstaculizar el acceso a la justicia. En este caso, pues a Pepe le han retrasado todo, a todo le han puesto objeción y finalmente se le ha negado como a una transparencia y a una justicia lógica a un caso que no tendría mayores repercusiones. Otro serían las irregularidades procesales. Estas fallas en el cumplimiento de los requisitos de tiempo, forma o solemnidades de un proceso legal que pueden viciar de nulidad los actos que se realizan de forma incorrecta.
También estamos con la defensa, no ha tenido acceso a las pruebas, pues las pruebas que se corroboran allí no justifican el proceso y no son claras. No se ha garantizado la posibilidad de controvertir la evidencia. Dentro de los principios también está el principio de contradicción, que es un derecho procesal que garantiza a las partes la oportunidad de conocer, responder y refutar las pruebas y argumentos presentados en su contra. Es fundamental asegurar un juicio justo, permitiendo que ambas partes participen activamente y defiendan su posición ante el juez. Se vulnera pues en la parte donde el abogado defensor no ha podido entrevistarse con su cliente ni conocer plenamente las pruebas. Se impide ejercer el derecho a la contradicción frente al video presentado por la Fiscalía. Principio de igualdad de las partes. Este principio procesal, que implica que todos los litigantes tengan las mismas oportunidades de actuación del proceso sin que ninguno se encuentre en posición de inferioridad respecto de los demás, se vulnera que la Fiscalía tuvo acceso y control sobre la evidencia mientras la defensa fue restringida. Hasta aquí mi punto. Buen día, gracias. Cordial saludo, mi nombre es Luz Estupiñán. El día de hoy les hablaré acerca del uso adecuado de los principios. Estos permiten interpretar correctamente la ley y en casos como el que estamos analizando brinda al sistema jurídico la garantía de la coherencia y la justicia. En el caso planteado, para tener un juicio justo se debió tener en cuenta 4 aspectos fundamentales. Primero, se debió permitir al abogado defensor comunicarse con su cliente antes de la audiencia, teniendo en cuenta que toda persona acusada tiene derecho a comunicarse libre y privadamente con su defensa desde el momento de la captura. Por otro lado, se debió garantizar el acceso completo a la evidencia presentada por el ente acusador, en este caso la Fiscalía. Debió correr traslado de los elementos materiales probatorios que se tuviesen en el caso, con el objetivo de que el profesional del derecho preparara su defensa técnica. Tercero, debió asegurarse el señor juez de mantener neutralidad en el caso, dando igual oportunidad de intervención a ambas partes. Y finalmente, a la defensa se le debió permitir controvertir la prueba del video solicitando su validación sobre la autenticidad o admisibilidad de la prueba. Las acciones correctivas frente a las irregularidades que se presentaron son las siguientes. Por un lado, se puede interponer una nulidad procesal, un recurso de nulidad, basados en el artículo 457 del Código de Procedimiento Penal, al haberse vulnerado el derecho al debido proceso. De igual manera, se puede hacer uso de un recurso legal como es la recusación por falta de imparcialidad del juez debido a lo presentado en las audiencias. Y finalmente se puede solicitar o se podía solicitar la exclusión probatoria del video si se demuestra como tal la falta de autenticidad o su obtención de manera irregular. Hola, mi nombre es Gustavo Campos y en esta oportunidad quiero hablarles sobre las implicaciones legales y éticas del caso que nos ocupa. En cuanto a las implicaciones legales, en tanto estamos enfrente de aquellas decisiones que no respetan los principios procesales, nos enfrentamos entonces a la posibilidad de nulidad del proceso o de lo actuado. Ahora bien, en cuanto se habla de la vulneración de derechos fundamentales, en este caso estaríamos enfrente de la posibilidad de acciones de tutela frente a la providencia judicial o también a la acción de revisión del proceso penal. Ahora bien, en tanto a las implicaciones éticas, nos referimos entonces a los funcionarios judiciales y fiscales que deben actuar con probidad y con transparencia y objetividad frente a estos procesos. Es decir, que la parcialidad y el ocultamiento de pruebas constituyen unas faltas graves a la ética profesional.
Como reflexión final, quiero hablarles sobre el derecho procesal como sistema de garantías. Para eso es importante tener claro que el derecho procesal penal en Colombia no es solo un conjunto de normas técnicas y adjetivas, también es un sistema de garantías que protege la dignidad humana y limita el poder del Estado frente a los ciudadanos o a las personas. Cuando un juez pierde la imparcialidad o un fiscal niega el acceso a la defensa, se pierde el fin primordial del proceso penal acusatorio, que estamos hablando de que es el de no es condenar por condenar, sino buscar la verdad y la justicia. Ahora bien, la finalidad del proceso penal no es solo descubrir la verdad, sino hacerlo conforme a las garantías al debido proceso. Por tanto, en este caso no solo ilustra un conflicto jurídico, sino un recordatorio de que el respeto por el debido proceso es un fundamento ético y democrático que tenemos todos los ciudadanos. Por tanto, los procesos justos son derechos de los ciudadanos y es una obligación del Estado garantizar su cumplimiento.